Como les he dicho en otras oportunidades, San Marcos siempre nos coloca a Jesús en constante movimiento. Hoy se nos dice que Jesús se disponía en camino. No se nos dice hacia dónde va, pero naturalmente nosotros sabemos que el objetivo de Marcos es llevarlo siempre hacia Jerusalén. Veamos el Evangelio de hoy. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? En el Evangelio de San Marcos, aquellas personas que corren y se arrodillan ante Jesús son precisamente aquellas personas que tienen un sufrimiento, aquellas personas que tienen un dolor. Por ejemplo, el endemoniado de Gerasa. Se nos dice que corrió, salió al encuentro de Jesús, se postró de rodillas y comenzó a decirle: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo del Altísimo? O también aquel leproso, enfermo de la lepra, se postró de rodillas y comenzó a decirle: si tú quieres, puedes sanarme. De manera que son las personas enfermas o las personas endemoniadas las que tienen esta actitud de correr y postrarse de rodillas ante el Señor. Ahora bien, la pregunta es: esta persona, que no sabemos ni cómo se llama, ni si es joven o si es viejo, ¿qué problema tiene? ¿Será una persona enferma o será una persona endemoniada? De hecho, sabemos que enfermo no está. ¿Por qué? Porque tiene energías. Corre, es decir, físicamente no tiene ningún problema. Corre y se postra ante Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que va a suplicarle a Jesús para que tome esa actitud que han tomado los otros al postrarse ante él? Le saluda diciendo: Maestro bueno. ¿Por qué le dice Maestro bueno? Es muy probable que él haya ido a otros maestros, pero no quedó satisfecho con la respuesta que aquellos maestros le dieron. Y es por eso que él busca a Jesús como el maestro bueno. Es como, por ejemplo, nosotros cuando vamos al médico y el médico nos da un diagnóstico. Generalmente buscamos una segunda opinión. Y esa segunda opinión ciertamente es de un especialista. Y podemos decir: esta sí es la persona que me va a sacar de dudas. Y la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es interesante que esta persona se pregunte por la vida eterna. Muchos de nosotros buscamos a Jesús, nos acercamos a Jesús para pedirle por la salud, para pedirle por un empleo, para pedirle bienes materiales, para pedirle éxito en el trabajo, en fin, tantas cosas. Pero ¿quién se atreve a pedirle a Jesús por la vida eterna? Se ve que es una persona preparada. ¿Por qué digo que es una persona preparada? Porque Él no dice: ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? No, Él dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El reino de Dios, la vida eterna, no se gana, se hereda. Es un don gratuito de Dios y Él lo sabe muy bien, está muy claro en lo que está pidiendo. Heredar la vida eterna es un don gratuito que Dios nos concede a nosotros. Por lo tanto, la vida eterna no es una recompensa por las obras buenas que podamos hacer, es un regalo generoso de Dios. Veamos ahora la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús le clarifica que nadie es bueno, que el único bueno es Dios, y al mismo tiempo aprovecha para recordarle los mandamientos. Nosotros sabemos que los mandamientos son 10. Los 3 primeros mandamientos están dirigidos a Dios, mientras que los otros 7 están dirigidos a las relaciones interpersonales, nosotros con las otras personas. Jesús no le nombra los primeros 3 mandamientos, Jesús le nombra los mandamientos interpersonales, la relación mía con el prójimo. ¿Cuál es el error que Jesús quiere evitarnos? Jesús quiere evitarnos que nosotros miremos al cielo y nos olvidemos del hermano. Es preferible que mirando al hermano podamos mirar al cielo y no que por mirar al cielo nos olvidemos del hermano. Ya lo decía San Juan: aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un embustero, es un mentiroso. Lo principal del cristiano es compartir con el prójimo, mirar al prójimo, tenderle la mano al prójimo o servirle al prójimo. El hombre le respondió: todo eso lo he cumplido. Es decir, es una persona optimista. Por lo menos se considera una persona buena.
Veamos ahora la mirada de Jesús. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús lo miró y lo amó, lo que significa que no es una mirada superficial, es una mirada que penetró hasta el corazón de esta persona. ¿Por qué? Porque las miradas hablan. Yo recuerdo cuando niño bastaba una mirada del papá o de la mamá para no entender que la paliza venía después. De modo que hay miradas que hieren y miradas que acarician, miradas de desprecio como miradas de aceptación. Hay diferentes tipos de miradas. Los novios, por ejemplo, se miran con ternura, se miran con amor, hasta el punto que muchas veces no hacen falta las palabras. Y en ese mirarlo con ternura le dice: una cosa te falta. Es como cuando el alumno se presenta ante el maestro y le dice: profesor, aquí tiene el examen. Y el maestro lo agarra y le dice: oye, qué bien, muy bien, todo perfecto, te falta una cosa. Eso es lo que aquel hombre realmente percibe. Una cosa le falta. Espera que aquella cosa sea algo simple. Él, que lo tiene todo, va en búsqueda de recibir eso que le falta. Y resulta que Jesús, en vez de darle eso que le falta, simplemente le invita a que él se desprenda de todo lo que tiene para dárselo a los pobres. Es por esa la razón que Cristo al comienzo no le mencionó nada referente a Dios, simplemente al prójimo. Él ha ido ante Jesús para obtener algo más de lo que ya tenía. En cambio, Jesús le invita más bien a que se desprenda de lo que tiene. Jesús no quiere empobrecerlo, no, Jesús quiere enriquecerlo. Quiere que él obtenga la felicidad, la gracia, obtenga lo que realmente él fue a buscar. Porque si fue a buscar es porque tenían una angustia interior. Esta persona se entristeció notablemente, se sorprendió, jamás pensaba en una respuesta de tal magnitud. Por eso dice que se marchó tristemente. Perdió la oportunidad de su vida. Perdió la ocasión para ser feliz. Por lo tanto, prefirió haciéndose esclavo de los bienes que poseía. Ahora, llegado a este punto, podemos preguntarnos entonces cuál era la enfermedad que tiene esta persona. Ciertamente, como dijimos, no estaba enfermo físicamente, estaba endemoniado. El demonio lo había poseído, lo había hecho egoísta, le había impedido mirar a los otros que tienen necesidad. Estaba poseído por un demonio, el egoísmo, la ambición y el apego a los bienes materiales. Y la tristeza de este hombre significa que ha perdido el encuentro con la felicidad, ha perdido el encuentro con Jesús. La historia no ha concluido. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es difícil, ¿por qué? Porque es que los bienes de este mundo, la riqueza, tienen una fuerza de atracción impresionante. ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener bienes materiales? Eso es una seducción grande con la cual nosotros tendremos que sabernos administrar, saber conducir nuestra vida. El dinero no es malo, las cosas materiales no son malas. El problema está en cuando tú te apegas a esas cosas materiales, es incapaz de compartir con el que las necesita. Los discípulos también quedaron sorprendidos ante las palabras de Jesús. Veamos. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Por segunda vez Jesús dice que es difícil para una persona que se ha apegado a los bienes materiales poder entrar en el reino de los cielos. Y usa la expresión del camello. El ojo de una aguja hay varias interpretaciones. La más aceptada puede ser de una pequeña puerta que existía en el cardo de Jerusalén. Para que un camello entre por allí hay que descargarlo, hay que desmontarlo de todo lo que trae para que pueda entrar. Y tal vez a empujones, pero sin embargo es muy difícil. Pues Cristo usa esa comparación. A un rico hay que descargarlo. Desconectar al hombre de los bienes materiales, de la riqueza, no es nada fácil. Pero con la gracia de Dios puede hacerlo. Pues bien, que Dios y la Virgen les bendiga y que tengan todos una feliz semana.